Hoy os vamos a enseñar cómo diagnosticamos esta batería de vehículo híbrido de Peugeot de níquel, metal y hidruro. Ha aguantado la verdad unos añitos el tirón. Como elementos básicos de diagnóstico, nuestro multímetro para medir, con puntas que sean aisladas, desatornillador, destornillador manual, corta hilos, por si hay que cortar alguna brida o lo que sea, y las puntas. Y la parte más importante, que son nuestros guantes dieléctricos para evitar que nos pueda dar una descarga a la batería. En este caso es una batería de 200 voltios, así que con unos guantes clase 00 de hasta 500 voltios sería suficiente. Y para evitar tener algún problema, ya que estos guantes son de látex, vamos a poner por encima unos guantes anticortes para evitar perforaciones. Vamos a ponernos los guantes y comenzamos. La seguridad ante todo. Entonces vamos a tener una mesa separada de trabajo para lo que es dejar componentes, herramientas y demás, y por el otro lado vamos a tener la batería en la otra mesa que os he mostrado. Bueno, ahora que estamos equipados aquí como el doctor Nefario con nuestro set de guantes, vamos a empezar a quitar esta parte de la carcasa, que es la que cubre la electrónica, quitando los tornillos, y luego procederemos a quitar los tornillos que rodean el resto de la batería. Vale, ahora levantaremos aquí, como hemos comentado, la carcasa electrónica. Ya la tenemos por aquí, la apartamos y lo primero que vemos aquí es nuestro sistema de BMS y potencia, el cual os vamos a poner aquí en más detalle. Podemos ver por un lado la pequeña controladora que lleva la batería, bueno, entendedme, pequeña, las salidas de potencia que tiene la batería general, el corte de seguridad que lo tenemos ahí y el puerto de comunicación para que el coche mediante la centralita pueda detectar el estado general. Ahora vamos a levantar, también llevamos aquí los fusibles de corte de seguridad, que se me ha olvidado comentarlo, en caso de que haya algún problema con la batería o lo que sea, los pirofusibles que lleva. Vamos a levantar la tapa y os ponemos otra vez el plano general de cómo es el resto de la batería, lo que es la parte de las celdas. Vale, ahora hemos puesto otra vez el plano general como os hemos indicado y vamos a levantar la cobertura general de lo que son las celdas de la batería. Por aquí lo tenemos. Y vemos ya, podemos ver las conexiones en serie de todas las celdas. Vamos a ir midiendo una por una y vamos viendo el proceso. Una de las cosas importantes que tenemos que analizar a la hora de operar una batería de este tipo para saber si está bien o mal es básicamente conocer su estructura. El fabricante nos dice que son 200 voltios, 5,5 amperios. Y por lo que estamos viendo aquí, tenemos 3 columnas por 14 filas. En principio parece que tendríamos 42 celdas, pero al ser de metal hidruro, si multiplicamos 42 por 1,2, no nos daría los 200 voltios. Entonces lo que tenemos aquí escondido son bastones de 4 celdas puestas en serie y a su vez formando la estructura, digamos, de bastones. Entonces tendríamos que hacer la multiplicación 14 por 3, que son 42, que es lo que vemos aquí, y a su vez por 4, y serían 168 celdas de níquel, metal hidruro. Y si lo multiplicamos por los 1,2 voltios por celda, sí que nos daría los 201 voltios totales del pack. Y cada celda en este caso no tiene paralelos, así que cada celda que va montada aquí sería de los 5,5 amperios que indica el fabricante para el total del pack. Vamos a empezar a hacer las mediciones sabiendo que son bastones de 4 y deberíamos obtener mediciones de entre 4 voltios si están totalmente vacíos y 5 voltios más o menos si están cargados. Vamos a ello. Cogeremos nuestro polímetro, nos lo ubicamos aquí en la parte plástica para que no haga contacto con nada y cogeremos, por ejemplo, el bastón del inicio y vemos que nos está dando 4,94 y así seguiremos haciendo las mediciones. 4,93, aquí tenemos un bastón en 0, no, 4,92, 4,92 y así seguiríamos los 42 bastones. Voy a medir todos y seguimos con el vídeo. Nos hemos retirado momentáneamente los guantes y nos hemos venido a otra zona del taller. Simplemente quería mostraros la hoja de mediciones que hemos sacado con el polímetro y como podéis ver hemos medido los bastones de 4 que comentábamos y está todo bastante equiparado, salvo un bastón que está aquí un poquito más bajo, como podéis ver, 4,88, pero la verdad es que están todos prácticamente entre 4,92, 4,93, 4,94, que es una diferencia mínima. Como os he comentado, vamos a calcular el coste que tendría una batería de este tipo y así tenéis una orientación de lo que puede salir una reparación. Tenéis que tener en cuenta que nosotros en este caso no montamos ni desmontamos la batería del vehículo, eso podría llevar un coste adicional en mano de obra. Yo os voy a pasar específicamente lo que costaría lo que es el acondicionamiento de la batería. Ya he medido todas las celdas y aparentemente no hay descompensación
conexión entre los bastones. Dado el tiempo que tiene la batería y que no hay un fallo estructural en sí, aunque le haremos una prueba de capacidad, lo que podemos detectar en esta batería es que simplemente ha perdido autonomía por el propio uso. Vamos a presupuestar lo que sería un reacondicionamiento completo de esta batería, aunque el cliente le rechazaron la reparación en su momento y ya adquirió una nueva, pero para que os hagáis una idea más o menos del coste que tendría una batería de este tipo.